But I'll tell you a quick story first. When I first started, Pero quiero contarles una historia rapidito de cuando apenas empecé yo. I went to a training like this in Sacramento, Yo fui en Sacramento a un entrenamiento similar a este. and I did not think that I could do this. Y la verdad yo no pensaba que yo podía hacer esto. I was not bold. Yo no era muy acá sobresaliente. The opposite of bold. I was shy. Es más, era más como tímido acá, más reservado. I didn't want to get rejected by people. Y no me gustaba, no quería que me vaya a rechazar la gente. So I would look to see maybe they're a Christian, and then I will pray for them. Entonces como que me fijaba primero, a lo mejor es cristiano, bueno, sí oro por eso. Maybe they have a cross necklace, A lo mejor tiene una cruz en un collar acá. or I would go to like a grandma. I know grandmas would be nice to me. O iba como con las abuelitas porque sé que ellas son nice. So I would just very secretly sneak around and, So, iba muy acá, discretamente acá. can I tell you about Jesus? ¿Le puedo contar acerca de No, I Jesús? didn't want to say it too loud. No lo quería decir muy recio. So I went to Sacramento. Así que fui a Sacramento I went through the DHT training, y fui al entrenamiento and some of the leaders there, y algunos de los líderes ahí they said, we heard the session that believers are commanded to heal the sick. escuchamos la sesión donde dice que los creyentes son comendados a sanar a los enfermos. We read in Matthew 10 that Jesus said, go and preach and heal. Lo leímos en Mateo 10 que Jesús dijo, ve y sana a los enfermos. Luke 10, he says, go and heal and preach. Lucas 10 dice, ve, sana a los enfermos y predica. Well, actually, Luke 10, he says, go and eat and heal. Oh, espérenme, en Lucas dice, ve, come y sana. And so healing is not this high, really crazy thing. Así que la sanidad no es algo muy acá de otro mundo. It's in the same category as food. Es en la misma categoría como la comida. Pass the ketchup, Pásame la ketchup, be healed. se sana. It's like this level of seriousness. Es así de ese tipo de nivel. Amen? Amén. It's not too hard. No es algo muy difícil. And so these men took me out, Así que estos hombres me sacaron, me llevaron. and I said, well, where are we going to lunch? Y yo les dije, ok, ¿a dónde vamos a ir a comer? And they said, Walmart. Y me dijeron, la Walmart. I said, what are we going to eat at Walmart? Y yo dije, en la I don't Walmart. want to cook. Yo no quiero cocinar. I want to go buy groceries right now. No quiero ir a comprar comida It's ahorita. lunchtime. Yo quiero ir a comprar algo nomás de I lunch. thought we'd go eat a hamburger. Yo pensé como una hamburguesa o algo acá. So they took me there and said, now we're going to go find some sick people first. Y me dijeron, no, primero vamos a ir a orar por los enfermos. So we go inside Walmart, Así que entramos a la Walmart. and there's a man in an electric chair. Y hay un hombre en una silla de ruedas, esas eléctricas. He's driving right towards me, Y está manejando su sillita a un lado de mí. very slow. Muy despacito. And I'm sweating. Y yo estoy sudando. Because my friend says to me, Porque mi amigo me dice, you're first. órale. And I said, get behind me, say, Y yo dije, no, detrás de mí, Satanás. I'm not going first. Yo no voy a ir primero. You're the leader. Tú eres el líder. Lead. Pues liderea. You go first. Tú ve primero. I'll watch. Y yo te voy a ver. And I'll do it like you. I'll do number 2. Entonces yo lo hago como tú, pero primero And tú. I was lying. I wouldn't have done number 2. Pero en verdad no lo iba a querer hacer. And so he goes and he approaches this man. Así que él va y él se acerca al hombre He says, sir, I see you're in a chair. y le dice, oiga, veo que está en una silla de ruedas. Jesus wants. Y le dijo, Jesús quiere sanarte. Can we pray for you? Podemos orar por ti. And the guy says, you know what? Okay. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Órale. And he says, well, what's wrong? Y le dice, bueno, ¿qué I tienes? have COPD, Y me dijo, tengo COPD. breathing lungs problem. O un problema con los pulmones. And I'm thinking, ooh, good thing that's not me. Y yo dije, wow, qué bueno que no I never heard era of yo. COPD. Es más, ni he escuchado de esa enfermedad yo. I thought it was the police department. Yo pensé que era un departamento de I policías, thought he was a veteran or something. un veterano o algo, Because he had a veteran hat on. porque tenía su gorra de veterano, pues. So Entonces, my friend says, great, can we pray for you? mi amigo dice, ok, vamos a And orar the por man ti. said yes. Y el hombre dice, sí, So easy. así de And fácil. I was amazed. Y yo me admiré. And my friend Y mi amigo says, perfect. dice, perfecto, Zach's going to do it. Zach va a orar por ti.
and he threw me in the pool. y que me echa enfrente, Because that's how you learn how to swim. porque así aprendes a nadar. In the pool. En la alberca cuando You te can avientan. study and study and study, Puedes estudiar, estudiar y estudiar, but if you don't get in the pool, pero si no te echan al you agua, don't learn how to swim. no aprendes a nadar. If you don't get on the bike, Si no te subes a la you bicicleta, don't learn how to no ride. aprendes a manejarla. If you don't start speaking, Si no hablas, you don't learn the language. nunca aprendes el We lenguaje. understand this in the natural. Esto es en lo natural Same way in the y spiritual. lo mismo es en lo espiritual. We've got to be doers of the word. Tenemos que ser hacedores de la palabra. So I prayed for this guy. So oré por el hombre, Nothing happened again. no pasó nada otra vez. And then I forgot about it because I'm not from Sacramento. I went home Y a mí se me había olvidado porque yo no soy de Sacramento, yo me fui a casa. and the leader who I was with stayed in contact with this man. Y los otros hermanos sí mantuvieron contacto con este hombre. And 4 years later, Y como unos 4 años después, at an annual conference, en una conferencia anual, and my friend was there, y mi amigo estaba and ahí. I've seen him many times in this 4 years. Y yo le he visto varias veces en esos 4 He años. came to my wedding. Él vino a mi boda. Like, this man he's in my life. Este hombre está en mi vida. And he never told me. Y nunca me dijo. But just in casual conversation, Pero una vez que estábamos platicando, he was sharing this story with someone. estaba compartiendo esta historia con alguien. And I guess the man was completely healed Y a lo que escuché fue que el hombre fue within sano, just a few days. como en unos días But después. it took my friend Pero tuvo que mi amigo, 4 years to tell me. le tomó 4 años para decirme esta I was información. so mad. Yo estaba tan Like, enojado. this would have really encouraged me in the beginning Dije, oye, esto me hubiera animado si me lo hubieras dicho, to do more, para hacer más find more COPDs. y buscar más a los que tengan esa enfermedad. But even if you don't see it, Pero aún si no lo ves, you keep going. tú sigue adelante, Because the signs will follow you, porque las señales te seguirán. but you don't do it because it says they will get healed. Ahora, no lo haces porque dice que van a ser sanos, You do it because Jesus said to do it, lo haces porque Jesús te dijo que lo hagas, and because of compassion, y porque es compasión, regardless of what you see. no importando lo que veas. Obedient and no results, Obediencia sin resultados better than disobedient and no results. es mejor que no ser obediente y no ver resultados. Amén. So, let's see. Let's go to Matthew 28. Vamos a ir a Mateo 28. Now, verse 18. Mateo 28, Jesus is versículo raised from the 18. dead. Jesús es resucitado de entre los muertos. And it says, Jesus came and spoke to them, Y dice, Jesús vino y habló con ellos, to the 12 disciples, a los 12 apóstoles discípulos, and he says, all authority, y le dice, toda autoridad, the biggest word in the Bible, la palabra o lo más grande en la Biblia, all. toda. So Jesus said, all authority Él dijo, toda autoridad belongs to me. me pertenece a mí. So, if Jesus has all authority, Ahora, si Jesús tiene toda la autoridad, how much does the devil have? ¿cuánta autoridad tiene el diablo? 0. 0. Amen? Amén. But what do Christians say? Pero ¿qué dicen los cristianos? They say very Christian sounding things. Dicen cosas muy cristianas. Well, I think I gave the devil authority. Oh, yo creo que le di autoridad al diablo. I think I left the door open. Ay, abrió una puerta. Jesus is the door. Jesús es la puerta Amen? y Not the devil. no el diablo. The Bible says Jesus is the door. La Biblia dice que Jesús es la You don't need puerta. to worry about any doors being open. No tienes que preocuparte de que hayan puertas abiertas. Because if someone teaches you to close all the doors, Porque si alguien te enseña a cerrar todas las puertas, you'll look for doors your whole life. vas a andar buscando puertas toda tu vida. But if you see Jesus, Pero si buscas a you Jesús, don't need doors anymore. no ocupas ya puertas. You know? Amen? So, if all authority belongs to Jesus and the devil has none, Así que si toda autoridad le pertenece a Jesús y el diablo no tiene autoridad, this is a trick question, so don't shout it out. y mira, esta es una pregunta, les vamos a ver cómo responden. How much do you have? ¿Cuánta autoridad entonces tienen ustedes? Oh, you have 0 authority. Usted tiene 0 autoridad. Jesus has all still. Jesús aún tiene toda autoridad. You are dead. Tú estás muerto. It's no longer you that live. Ya no vives tú. You are not even you. Ni siquiera eres It's no tú. longer you that live, but Christ who lives in Ya you. no vives tú, sino Cristo vive en ti. You have no authority. Tú no tienes la autoridad. You are going in His authority. Tú vas en su autoridad. If you have no car, Si no tienes carro and I let you borrow mine, y te presto mi carro, you still have no car. aún sigues sin carro. You just use mine. Simplemente usaste el mío. Amen? Amén. Because if Jesus gives
gives you authority, Porque si Jesús te da autoridad, you'll do what Adam did. tú vas a hacer lo que hizo You'll Adán. give it to the devil Se again. lo vas a dar al diablo otra vez. But if Jesus has all authority, Pero si Jesús tiene toda la autoridad, it's impossible for you to give it to the devil. es imposible que se la des al diablo. The Bible says you can only give what you have, La Biblia dice que solo puedes dar lo que tienes and you don't have that. y no tienes eso. It's His. Es de Él. Amen? Amén. So now this is another important part. Esta es otra parte importante. Some people say only the disciples could heal. Muchos decían, no, solo los discípulos the podían sanar. apostles. O los apóstoles, nada más ellos podían Right? sanar. But listen to who is Jesus talking to? Pero mira, ¿a quién les está hablando Jesús aquí? Talking to the 12. Le está hablando a los 12 And He says to the 12, y le dice a los 12, you go into the world, le dice, vayan ustedes al mundo and you 12 make more disciples, y ustedes 12 hagan más discípulos and you teach them what I taught you. y enséñenle lo que yo les enseñé a ustedes. And so this is the third generation. Así que esta es la tercera generación. Not just the disciples, the 12, No nomás los 12 discípulos, but the ones that they teach sino los que ellos are enseñan supposed to be taught how to heal the sick also. deben de también aprender cómo sanar a los enfermos. So healing didn't stop with the apostles. Así que la sanidad no se detuvo ahí con los apóstoles. One lady messaged me on Facebook. Una muchacha me mandó un mensaje en el Face She said, healing died. It passed away. y me dijo, ¿sabes qué? La sanidad, eso ya quedó atrás. And I said, sister, Y yo dije, hermana, we believe in the resurrection. nosotros creemos en la resurrección. I don't know what church you go to, Yo no sé a cuál iglesia va but usted, we like the resurrection. pero nosotros creemos en la resurrección. If healing died at your church, it should get resurrected. Si la sanidad se murió en tu iglesia, debe de resucitar. So we're resurrected ones. Nosotros somos de una iglesia de resurrección. Amen. Amén. Amen. Amen. Same thing in Mark 16. En Marcos It's 16, the lo mismo. third generation. Es algo de tercera generación. Jesus rose from the dead. Jesús resucitó de entre los And He muertos says, you 12 go. y le dijo, ustedes 12 vayan. Well, I guess there was 11 at this time. Bueno, en este punto habían 11. But you 11 go, Ustedes vayan and you make disciples. y hagan discípulos He who believes y ellos y los que and crean is baptized will be saved. y son bautizados serán salvos. And then the third generation, He's talking about these signs will follow those who believe. Y está hablando acerca de la tercera generación. Estas señales les seguirán a los que creen, Not the 11, no nomás a los 11, the ones that the 11 preached to. sino a aquellos los cuales los 11 les Regular predican, believers. los que creen. Amen? Amén. So you guys already know that Jesus healed them all. Ahora, eso, ya saben que Jesús sanó a todos. There's lots of scriptures where He said all. Y hay muchas escrituras donde dice a todos. And you know that the kind of sickness does not matter. Y sabían que no importa qué tipo de enfermedad, You can make a note if you like. pueden hacer una nota ahí en eso. Matthew 4:23. Mateo 4:23. This says that He healed every kind of sickness and disease. Ahí dice que Él sanó toda enfermedad. Matthew 9:35. Mateo 9:35. He healed every kind of sickness and disease. Dice lo mismo, sanó todo tipo de enfermedad. So the kind of sickness and disease does not matter. So, el tipo de enfermedad o virus no importa. My sister read Matthew chapter 10 verse 1. Nuestra hermana leyó Mateo 10 verse 1. 10, versículo 1. And He gave the disciples power over unclean spirits. Y dice que Jesús les dio potestad a los discípulos sobre los espíritus malos. And to heal all kinds of sickness and disease. Y para sanar toda enfermedad y viruses. So remember this morning when I talked about how the disciples failed to heal the sick? ¿Se acuerdan cuando estaba hablando en la mañana cómo los discípulos no pudieron sanar? That was in Matthew chapter 17. Ese era en Mateo 17. But it's a different world after Jesus raised from the dead. Pero el mundo es diferente después de que resucita Jesús de los muertos. I'm going to read one verse out of Acts chapter 5. Voy a leer un versículo del libro de Hechos, capítulo 5, 15 and 16. 15, Now, 15 and 16, yeah. 15 y 16. Acts 5, 15 and 16. Hechos 5, 15 y 16. So even though they had trouble in the beginning, Aún al principio cuando tenían problemas, back in Matthew 17, en aquellos tiempos en Mateo 17, in the book of Acts, they get the power of the Holy Ghost. pero en el libro de Hechos reciben el poder The del same Espíritu Holy Santo. Ghost you have. El mismo Espíritu Santo que ustedes tienen. And the verse in Acts 5, Y en el versículo, en 5, 15 en Hechos, it says, dice, so that they brought the sick out into the streets on beds and couches,
so that Peter would pass by and his shadow would touch them. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cubriese a algunos de ellos. And a multitude came from the surrounding cities to Jerusalem, bringing their sick people and those who were tormented by unclean spirits, and they were all healed. Y dice, y aún de las ciudades circunvecinas de Jerusalén venían muchos, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y a todos eran sanos. So even if you failed in the past, Aún si antes no fuiste exitoso, you can still grow to get them all healed. pero puedes aún crecer para sanarlos a todos. Amen? Amén. Okay, let's go to the manual. Vamos a ir al manual. Spanish page 37. En la página 37 en español. English page 41. So, página 37 de tu manual en español. The devil hates words like all. El diablo odia esas palabras como todos. Some of those arguments happen in our mind, Y muchos argumentos pasan en nuestras mentes. and people think this. Y la gente piensa esto. Well, what about Jesus' hometown? Pero ¿qué pasa ahí en su pueblo de Jesús? Jesus couldn't heal the sick there. Ahí no pudo sanar Jesús a nadie, dice la Biblia. What about Paul? Y Pablo. What about Timothy's stomach? Y el estómago de Timoteo. What I like to ask people about the hometown Y lo que me gusta preguntarle cuando me dicen del pueblo de Jesús, I say, do you know where that is? y les dije, ¿tú sabes dónde es eso? And they say, no, it's in the Bible. Y me dicen, no, pero ahí está en la Biblia. And I say, just show me. A ver, pues enséñame, les digo. Well, I don't know where. Pues no sé dónde. And I said, so you don't know what you're talking about? Entonces, ¿no sabes de lo que estás hablando? Le digo. Well, it's there. No, sí, pero ahí está. I said, let's go find it. A ver, vamos a ver, le digo. Amen? Amén. They don't know that it's there 3 times. Vamos a ver, ellos no saben lo que está ahí. So I'm going to use this manual here. Voy a usar el manual. And we're in Matthew chapter 13, Ahora, es en Mateo capítulo 13, starting in verse 53. versículo 53, empezando. It came to pass when Jesus finished these parables, he departed from there. Y aconteció que acabando Jesús estas parábolas, se fue de allí. And when he came to his own country, he taught in their synagogue. Y viniendo a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos. And they were astonished and said, where did this man get this wisdom and these mighty works? De tal manera que ellos estaban atónitos maravillados. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? So notice that even the people in the city, Aún la gente de su ciudad they know that Jesus has mighty works. sabían que Jesús tenía palabras poderosas. So right there proves that there was something happening. Así que ahí prueba que algo estaba pasando en su pueblo. Now you have to understand what's happening here. Ahora tenemos que entender lo que está pasando aquí. They're getting offended Ellos están ofendiéndose because we know this guy. porque nosotros lo conocemos, Who do you decían. think you are? ¿Quién te crees tú Healing the sick. sanando a los What do you enfermos? think God thinks you're special? Oh, Dios piensa que tú eres mejor. So they say in verse 55, En el versículo 55 esto dijeron: isn't this the carpenter's son? ¿no es este el hijo del carpintero? His mom's name is Mary, Su madre se llama María and his brothers, y sus hermanos and his sisters. Are not they here with us? y sus hermanas, ¿qué no viven aquí? These guys, they probably wanted to date his sister, and he Y yo said creo que no. algunos querían salir con su hermana. So they were mad. Estaban You enojados. know? They said, we know this guy. Decían, este lo He conocemos. thinks he's some miracle worker. Se cree que hace milagros. We went to high school with you, Si yo fui man. a high school con él, You weren't special then. no eras especial. Well, in our case, we died and rose from the dead at some point. Bueno, nosotros también un día morimos y volvimos a nacer. Verse 57, Versículo 57. they were offended at him. Y se escandalizaron en él. And Jesus said, Mas Jesús les dijo: a prophet is not without honor except in his own country and his own house. no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. I'll circle the word honor. Y vamos a circular ahí la honra. Jesus is without honor, Jesús estaba sin honra, not without power. no sin poder. Amen? Amén. Power still works. Poder todavía funciona, el In poder. verse 58, Versículo 58. it says, and he did not many mighty works there because of their unbelief. Y no hizo allí muchos
milagros a causa de la incredulidad de ellos. Not many, but some. No hizo muchos, pero algunos. Why? ¿Por qué? Let's read it in Mark chapter 6. A ver, en Marcos capítulo 6, Same story. la misma historia. And you guys are going to laugh at what happens. Y se van a reír de lo que pasa aquí, mira. And why that these men are offended. ¿Y por qué se ofendían estos hombres? Because it's going to happen to you if you start doing this. Porque a lo mejor te va a pasar a ti si empiezas a hacer esto, Preaching this. empiezas a predicar esto, Living this. viviendo esto. So, Mark 6. Marcos 6. And he went out from there and came to his own country, and his disciples followed him. Y salió él de allí y vino a su tierra y siguieron sus discípulos. And the Sabbath day came, and he began to teach in their synagogue. Y llegó el sábado y comenzó a enseñar en las sinagogas. Many were astonished at his saying, "From where did this man get these things?" Y muchos oyendo le estaban maravillados diciendo, ¿de dónde tiene estas cosas? And what wisdom is given to him that such mighty works are done by his hands? ¿Y qué sabiduría es esta que él les dará? Que tales maravillas son hechas por sus manos. Same story, they know something's happening with his hands. La misma historia, ellos saben que algo está pasando con sus manos. They say, "Isn't this the carpenter's son? Dicen, ¿qué no es este el carpintero? The son of Mary, El hijo de María, brother of James, Joseph, Judas, Simon? hermano de Jacob y de José y de Judas y de Simón. His sisters are here with us." Y sus hermanas están aquí. They were offended at it. Se estaban ofendiendo con él. Exact same story, La misma historia, more details. pero con más detalle. And Jesus said to them, Y Jesús les dijo, "A prophet is not without honor, no hay profeta sin honra, except in his own country. sino en su tierra. Honor is not power." Ahora la honra no es poder. Verse 5, Versículo 5. and he could do no mighty work there, Y no pudo hacer ahí un gran obra, except that he laid his hands on a few sick people and healed them. solo salvó que sanó a unos pocos y enfermos. He still healed them, Aún los sanó, dice, but only some. pero no más algunos. So why only some? Pero entonces, ¿por qué solo algunos sanó? If you read it too fast, Si lo lees muy rápido, you'll say, well, because of their unbelief. vas a decir, oh, es por la incredulidad de But ellos. unbelief does not stop the power of God. Pero la incredulidad no detiene el poder de Dios. Amen? Amén. Now, it can stop you. Te puede detener a It's ti, not going to stop my promise. no va a detenerme a mí. And anybody can make the same decision. Todos pueden hacer la misma decisión. No one's unbelief should affect you. Ni la incredulidad de alguien no te debe de afectar a ti. But let's find out why they were so offended. Pero vamos a ver por qué eran tan ofendidos. Luke chapter 4, Lucas capítulo 4, starting in 18. en el versículo 18. Jesus is preaching really good. Y Jesús está predicando muy bien. He says, "The Spirit of the Lord is on me, Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, because God has anointed me porque Dios me ha ungido to preach the gospel to the poor, para predicar el Evangelio a los pobres, sent me to heal the brokenhearted, mandarme a sanar a los quebrantados de corazón, proclaim liberty to the captives, proclamar libertad a los cautivos, recovery of sight to the blind, and to set at liberty those who are oppressed." recobrar la vista a los ciegos y liberar a los oprimidos. Amen? Amén. So he's preaching really good. Está predicando muy bien Jesús. And in verse 20, En el versículo 20, he closed the book and he gave it back. cerró el libro, se lo dio para atrás, Everyone is watching him. todos los están viendo. In verse 21, En el versículo 21, he says, "Today, dice, hoy, not next week, no la próxima semana, today, this Hoy. scripture is fulfilled." esta escritura se acaba de cumplir. Jesus said, "This scripture is true about me." Dice Jesús, esta escritura es verdad y es de mí. And so verse 22, El versículo 22, they all bore witness and marveled at the gracious words which he spoke. todos hablaban bien de él y maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. They said, "Isn't this Joseph's son?" Decían, ¿no es este el hijo de José? Right, the same story is happening. La misma historia está pasando aquí, ¿ok? And then in, let's see, in verse, you can go down just a little bit. A ver, en el versículo, vamos a ir más adelante, In verse 28, versículo 28. So, Lucas, capítulo 4, versículo 28. and so 4:28, he says, "So all those in the synagogue, Al oír estas cosas, todos when they heard these things, they were filled with wrath." encontraban en la sinagoga, se llenaron de furor, They were very angry, o sea, se enojaron.
And it says in verse 29, Y en el 29 dice, they stood up to push him out of the city, se levantaron para echarlo fuera de la ciudad and they brought him to the hill of the cliff, y lo condujeron hasta un borde exarpado so de la that, they colina can, so that they can throw him off the cliff. para empujarlo, lo querían aventar. That will mess up your healing line. Eso puede lastimarte. When they all stand up in church angry at you and they push you outside, Cuando todos en la iglesia se levantan enojados contra ti, te quieren aventar para afuera, it's hard to heal everybody. es difícil sanar a gente. When they want to kill you. Cuando te quieren matar. And why do they want to kill him? ¿Y por qué lo querían matar? Because he said, the word of God is true about me. Porque él dijo que la palabra de Dios es verdad y es de mí. And you have to make the same stand. Y tú tienes que hacer la misma palabra, tienes que decir lo mismo. That the word of God La is true palabra de about you. Dios es verdad tratándose de ti. Amen? Amén. So, Jesus had plenty of power, Jesús tenía todo el poder, but they tried to kill him. pero lo trataron de matar. Amen? Amén. So, Entonces, but what did he preach? ¿qué fue lo que predicó? Verse 18. En el versículo 18, The Spirit of the Lord is on me, el Espíritu de Dios está sobre mí, because he anointed me. porque Él me ha ungido. The anointing. La unción. We'll talk about the anointing. Vamos a hablar acerca de la unción. Just have to promise not to push me off the cliff. Pero no me vayan a aventar para afuera, por favor. Amen? Amén. So, which comes first? ¿Qué viene primero? The Spirit or the anointing? ¿El Espíritu o la unción? The Spirit of the Lord is upon me, El Espíritu del Señor está sobre mí because he has anointed me. porque Él me ha ungido. Which one's first? ¿Cuál llega primero? Well, in the sentence, that's first. Bueno, aquí en el versículo el Espíritu es primero. But the Spirit is only on me Pero el Espíritu está en mí because he anointed me first. porque Él me ha ungido. That's why the Spirit is there. Por eso es que el Espíritu está ahí. Because he anointed me. Porque Él me ha ungido. So the anointing comes first, La unción viene primero. and then the Spirit comes. Después el Espíritu. This is true throughout the whole Bible. Y por toda la Biblia esto es verdad. So if you look in the book of 1 Samuel, So, si miramos en el libro de Primera de Samuel, chapter 10, capítulo 10, Primera de Samuel, capítulo 10, starting in verse 1, empezando en versículo 1, this is where Samuel is going to anoint King Saul, the aquí, first king. aquí es donde Samuel va ungir al primer rey, que viene siendo Saúl. 1 Samuel 10:1. Primera de Samuel, capítulo 10, y vamos a empezar desde el versículo 1. Samuel took a flask of oil and poured it on his head. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, se la echó en la cabeza. I don't want that to happen to me either. Por favor, no me unjan a mí así. I'll put my own oil on me. Es mejor yo me echo aceite. Amen? Amén. So, and he kissed him, Y lo besó and he said, y le dijo, is it not because the Lord has anointed you commander over his inheritance? ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? So Samuel says, look, you're anointed. God anointed you. Samuel le dice, mira, tú estás ungido, Dios te ha ungido. And then you go down to verse 6. Ahora vamos a ir al versículo 6. It says, then, Entonces dice, yeah, not before, sonó antes, But after. sino después. he says, then Entonces the Spirit of the Lord will come upon you, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, and you will prophesy, con poder y profetizarás, and you will turn into another man. y serás hecho otro hombre. First he was anointed, Primero fue ungido, and then the Spirit came to y him. después el Espíritu vino sobre él. Amen? Amén. Let's go to Galatians 4. Vamos a ir a Gálatas 4. I want to tell you what the anointing is. Y te voy a decir lo que es la unción. It is not a good feeling you get when the worship is good, No es algo que sientes muy bonito cuando está chida la alabanza. when you're preaching really good. O cuando estás predicando muy bien. Amen? Amén. The anointing La unción is a position. es una posición. It was given to this king, Se le Samuel. fue dado a este rey. Samuel se la dio. It's anointed into the position of a king. Él fue ungido a la posición de un rey. And you're in a better position than that. Pero tú tienes una posición mucho mejor que esa. It's not something that comes and goes. No es algo que viene y se va. I'll prove it in a minute. Ahorita te lo voy a comprobar. Galatians 4, Gálatas capítulo 4, verse 6. versículo 6. Because you are sons, Y por cuanto sois hijos, God has sent the Spirit of His Son into your hearts. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Because you are already sons,
porque ya eres hijo, hija. God has sent the Spirit of His Son Dios ha mandado el espíritu de su hijo to you. a ti. So, because you're anointed, Ahora, porque tú eres ungido, God has sent the Spirit of His Son to you. Dios ha mandado el espíritu de su hijo a ti. You're anointed to the position of a son. Tú estás ungido a la posición de un hijo, hija. Amen? Amén. This is your position. Esta es tu It's posición. higher than apostle. Es más grande que un apóstol, It's higher than a prophet. más grande que un profeta, Higher than pastor. más grande que un Higher pastor than evangelist. o un evangelista. The highest position La posición más alta is that you're a son. es que eres un hijo, una hija, That you're a regular believer. que eres un You creyente, belong to God. porque le perteneces a Dios. So, and that never goes away. Y eso nunca se va, se te quita. You've been put in that position. Te han puesto en esa posición. Let's go to 1 John Vamos a ir a Primera de Juan, in the back acá atrás, mero atrás de la Biblia. and chapter 2. Capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2. Now, Jesus is the Christ, Ahora, Jesús es Cristo, and this word Christ, y la palabra Cristo it means anointed one. significa el ungido. Everybody say one. Digan, el ungido. So how many are there? ¿Cuántos ungidos? One anointing. Uno, el ungido. The anointing of a son. El ungido, el hijo. One anointing Una unción. that the anointed one gives. Esa es la unción que da el ungido. So nobody has a different anointing. Así que nadie tiene diferentes unciones, es So la when, misma. when someone says, I will give you my anointing, Cuando alguien te dice, yo te voy a dar mi unción, you can skip that session. puedes no tomar eso muy I a will pecho. give you my impartation. O yo te voy a dar mi impartición. Here's what you say. Dile esto más bien. No thanks, bro. No, gracias, I've amigo. got Jesus's. Yo ya tengo la unción de Cristo. Don't need yours. No necesito la tuya. Thank you very much. Muchas gracias. Because you have the anointed one living in you. Porque tienes al ungido viviendo en ti. So look at verse 27. Vamos a ver el versículo 27. He says, the anointing. Dice la unción. Right? In Spanish, it's the anointing, one anointing. Una sola unción. 2:27. Ok, capítulo 2, versículo 27, primera de Juan. He says, but the anointing, Y dice, y la unción, is it one anointing there in Spanish? la unción, the anointing. Yeah, the anointing. Only one in Spanish too. Praise the Lord. Solo una unción en español. It feels good Se siente bien, because we all have the same Jesus. porque todos tenemos el mismo You Jesús. didn't get a double portion. No recibiste doble porción, You walk in the fullness of the Spirit. sino que recibiste la plenitud del A Espíritu. double portion is a discount. Ahora, una doble porción es un descuento. That's less than you should have. Es menos de lo que debes de tener. But Christians talk about it. Pero los cristianos hablan de They eso, pray for it. oran por eso. God, give me a double portion of this pastor. Dios, dame la doble porción de este Double pastor. portion of this speaker. Dame la doble porción de este guy. That's still less than Jesus. Es menos que Jesús. And who does it glorify? ¿Y a quién glorifica? That guy. A ese muchacho, Jesus. no a Jesús. Amen. Amén. That's why it's evil. Por eso no está bien. This anointing teaching that goes around the world. Esta enseñanza de unción que se predica. That somebody is more special than somebody else. Que alguien es más ungido o especial que otra persona. That somebody is more special than Jesus. O que alguien sea más especial que Jesús. It's not true. No es verdad. Amen. Amén. So he says, the anointing Así que dice, la unción that you have received, que tú has recibido, that you already have. que ya tienes. You already have it. Ya la tienes. You don't need to go get it. No, si ya la tienes, no tienes que ir a buscarla. Amen. Amén. You have it. Tú la tienes. God gave it to you when you got born again. Dios te la ha dado a ti cuando naciste de nuevo. It's your position. Es tu posición. You're his son. Eres su hijo. Amen. Amén. And this anointing abides in you. Y esta unción mora en ti. In verse 27 it says, you received from him, it abides in you. Dice, sorry. En cuanto a la unción que recibéis de él, permanece en vosotros, dice.
That means it lives in you O sea que vive en ti constantly. That constantemente. means it doesn't come and go. Así que no es como que se va y regresa. Or when you create the right environment. O cuando creas la atmósfera correcta. What do you think the environment was like in the drug smoking zone that I was in? ¿Cómo crees que era la atmósfera cuando fui en un lugar donde vendían drogas y fumaban? How about the environment at Walmart? O la atmósfera en la Walmart. They don't let me put my favorite worship song on. Ahí no van a poner mis canciones de alabanza. You know, I'm trying to pray and focus. Yo quiero orar y concentrarme. Fine, pick up the phone. De repente escucho, por favor contesten el teléfono. The environment does not control me. I control the environment. La atmósfera no me controla a mí, yo controlo la atmósfera. That's why Jesus Por eso es que Jesús was not stopped by his hometown. no fue detenido por su pueblo. He created his hometown. Él creó su pueblo. Every hometown. Todos los pueblos It didn't give him any trouble. no le dieron problema a él. Except they tried to kill him. Bueno, menos que lo quisieron The people tratar de there. matar, ¿verdad? La gente. But you could overcome that. Pero tú puedes vencer eso. And he says, you do not need that anyone teach you, Y dice, y no necesitas que nadie os enseñe, but the same anointing teaches you sino que así como la unción misma os enseña todas las cosas. concerning all things, and is true and is not a lie. Y es verdadera y no es mentira. And as it has taught you, you will abide in him. Así también, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Let's go to Romans 10 real quick. Vamos a ir al libro de Romanos, o carta de Romanos, versículo 10. One of my favorites. Una de mis favoritas. This happens in so many churches every Sunday. Esto Everywhere. pasa en muchas iglesias cada domingo. Romans 10, Romanos 10, verse 6. versículo 6, 10:6. It says, the righteousness which is of faith speaks like this. Pero la justicia que procede de la fe dice así. So, you have righteousness by faith, Así que tú tienes justicia por fe, not by works of the law or being good. y no por hechos o porque eres muy buena persona. And so what you have talks like this. Lo que tú tienes se habla así, mira. Do not say, No digas en tu corazón, do not say, no digas. who will go into the heaven and bring Christ down? ¿Quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. Who will go and bring the anointed one down? ¿Quién va a ir a traer de allá al ungido? Will our praying bring him down? En nuestra oración lo va a Will traer. our worship bring him down? Nuestra alabanza Will how good we are bring him down? o qué buenos portamos lo va a traer. No. No. But these kind are sung every weekend. Pero este tipo de canciones se cantan cada fin de semana. Holy Spirit, come here. Holy Spirit, come here. Espíritu Santo, ven. Is he in you? ¿Está dentro de ti, Or no? is he going to come and meet you? ¿O va a venir a buscarte? Does he visit you? ¿Te visita Or does he live in you forever? o vive en ti para siempre? One or the other. Es una u otra. And if you pick the discounted one, Y si escoges el descuento, it's not God's fault. no es la culpa de Dios. But Jesus said, Pero Jesús I'll dijo, never leave you nunca te dejaré, and I'll never forsake you. nunca te desampararé. I will be with you always, Estaré contigo siempre even to the end of the age. hasta el fin del tiempo. Amen? Amén. So he doesn't come and go. Él no se va y viene. It's not the feeling that you get every once in a No while. es esos sentimientos de llorar que sientes de vez en cuando. Let's go to one more verse and I'll show you how it works. Un versículo más te voy a enseñar cómo funciona esto. Judges. En el libro de Jueces 16. Judges 16:20. Libro de Jueces 16. You guys know Samson, ¿Conocen a Samson o escucharon de él? and he got his first haircut. Y le cortaron su cabello. You know the story? Judges 16:20. Jueces 16:20, cuando le cortaron las greñas a Sansón, He had a covenant with God tenía un pacto con Dios, that he would be super strong. que él iba a tener fuerzas And sobrenaturales. he didn't look super strong. Y no se miraba acá, ¿verdad? He was a skinny guy like me. A lo mejor estaba flaco como yo. Because when he defeated everybody, Porque cuando él vencía a todos, they said, where did he get his power? decían, oye, ¿de dónde sacó tanto poder? Well, if he was big, Bueno, si estuviera acá, they would say, it's in his muscles. hubieran dicho, no, es que está bien. But if he's skinny Pero si está flaco and he beats up 200 guys, y mata a 200 personas, they say, how did he do that? dicen, ¿y ahora cómo hizo esto? It was God. Era Dios.
So, Así que, after Samson's haircut, después de que le cortaron the los covenant is cabellos, broken el pacto se quebra and the power is gone. y el poder se va. And this happened 3 times before his haircut. Y esto pasó 3 veces antes de que le cortaran el cabello. She tricked him. Lo engañó, Men came to attack him. vinieron a atacarlo, He would go outside and beat him up. él salía y los golpeaba. And the third time he has a haircut, La tercera vez la señora le corta el cabello he goes outside. y él sale para afuera. In verse 20, Y en el versículo 20, she says, ella le dijo, "The Philistines are here, Samson, Sansón, los filisteos sobre ti, to kill you." para matarte. So he awoke from his sleep, Luego despertó de su sueño, and he says, "I will go out as before, esta vez saldré como las otras veces and I'll shake myself free." y me escaparé. So he says, "I will go out as before, and I will defeat them." Y él dice, no importa, ahorita salgo y rápido. Now this is a small verse, but it's very. Pero este es un versículo pequeño, pero muy profundo. He says, "But he did not know that the Lord had left him." Pero él no sabía que el Señor Dios lo había dejado. He didn't know God was gone. Él no se dio cuenta de que Dios ya no estaba allí. And if you don't know when God is gone, Y si no te das cuenta cuando Dios no está allí, you don't know when He's there. tampoco sabes cuando Él está allí. Because there was no feeling attached to it. Porque no había un sentimiento. If it was a feeling, Si fuese un sentimiento, he'd go out to fight Él saldría a pelear and he'd say, "Oh, wait, time out. y Él diría, espérate. It's not working yet. Algo no está bien. Hold on. Hey, God." Espérame, a ver, Dios. But there was no feeling. Pero Él no sabía. He went out and he got defeated. Él salió y lo derrotaron. And in Hebrews 11 it says he's a man of faith. Y en Hebreos 11 dice que Él era un hombre de fe. Not a man of feeling. No un hombre de There sentimientos. was no feeling attached to this Spirit of God, the power of God. No había sentimientos atados con el Espíritu de Dios. Feeling it is lower than not feeling it. Sentirlo o sentir el Espíritu es menos que no sentir el Espíritu. You don't need to feel it. No tienes que sentirlo, You need to believe tienes que creerlo, that He's with me. que Él está That contigo. when I put my hand Que there, cuando yo pongo mi mano ahí, even if I don't feel aun it, si no siento nada, He's with me. Él está conmigo. Even if I don't feel good myself, Aun si yo no me siento bien, His power's in su me. poder está en mí. It works. He Funciona. never leaves me. Nunca me deja. Amen. Amen. Because we're believers, Porque somos creyentes, not feelers. no gente que siente. Everybody okay with that? ¿Estamos bien todos? Not going to throw me off the cliff? ¿No me van a tirar de un monte? Amen. Okay. Let's take a quick break, yeah? Vamos a tomar un break.